del uso del expediente de extinción de contratos, cuando dice ahora el estatuto, cuando habla de las causas de despido, se registre una disminución persistente de los ingresos. Primero colocan la vía, el cauce, expediente de extinción de contratos. Prohíben, por cierto, el temporal y el de reducción de jornada para el personal laboral al servicio de las administraciones públicas, directamente al de extinción de contratos. Y colocan luego la llave para utilizar el expediente, disminución persistente de los ingresos. Y quien decide la cuantía de los ingresos de las administraciones públicas, los presupuestos de cada una de ellas, los presupuestos generales del Estado, donde se contienen las transferencias, la política fiscal. En fin, blanco y en botella despido. ¿Qué le falta? ¿Qué más le hace falta a algunos sindicatos que se dicen representativos en la función pública para llamar ya de una vez a los trabajadores y trabajadoras del sector público a defender sus derechos? ¿Qué más les hace falta? Menos mal que esos trabajadores y trabajadoras, como el resto en el sector privado, tienen a las comisiones obreras y a la Unión General de Trabajadores. Nosotros no les vamos a abandonar nunca. Es una huelga necesaria en el sector público y en el sector privado para el